Muy buenas, bienvenidos a Canalice. Continuaremos con el curso de Matemática para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Bueno, recordamos que en la clase anterior estuvimos viendo aproximaciones numéricas y notación científica. Aquí yo tengo la clase anterior. Vamos a ver un ejercicio de aplicación de notación científica y teníamos aproximación y redondeo de números. Y bueno, ahí quedaba completa esa unidad. Y ahora en esta clase vamos a ver números complejos. Bien, antes que nada, bueno, por supuesto este tema es bastante importante porque si ustedes van a ingresar para maquinista naval, este tema es muy usado dentro de las que son las materias que ustedes van a tener durante el cursado de la carrera, por ejemplo, Electrotecnia 1 y Electrotecnia 2. Este tema es muy usado en la parte de corriente alta. Bueno, vamos a ver entonces números complejos para tratar de entender primero de dónde sale un número complejo. Por ejemplo, si yo quisiera sacarle la raíz a un número negativo, por ejemplo, nosotros si tenemos raíz de 4, nosotros ¿qué ponemos? 2, ¿no? Porque 2 por 2 es 4. Pero ¿qué pasa si yo le saco, o le quiero sacar la raíz a menos 4? A nivel secundario, cuando nosotros teníamos esto, poníamos no existe. En realidad esto, en realidad no es posible, pero en realidad se pone no existe porque se refiere a que no existe el número en el campo de los números reales, pero sí puedo dar una respuesta en el campo de los números complejos. Es decir, que yo puedo poner que raíz de menos 4 es igual a 2i. Y aquí es donde aparece lo que se llama número complejo. Cuando yo le saco la raíz cuadrada a un número negativo, puedo ponerlo como letra i. ¿Y por qué razón es eso? Porque bueno, si ustedes multiplican, recuerden, cuando ustedes sacan raíz cuadrada, se pregunta, ¿qué número multiplicado 2 veces me da lo que está dentro? En este caso, ¿qué número multiplicado me da menos 4? Es 2i. Y si ustedes quieren saber si es verdad, multiplican 2i por 2i y bueno, van a obtener un resultado. Por el momento no quiero multiplicarlo porque tenemos que ver las operaciones con números complejos. Esto lo vamos a dejar pendiente para cuando veamos multiplicación de números complejos, veremos cómo queda este resultado y efectivamente sale menos 4. Bien, entonces generalmente a un número complejo se lo designa con la letra Z y ojo, mucho ojo, no confundir con el Z que tenemos así. Ese Z se llama número entero. Números enteros. En cambio este no, es una Z sencilla, simple, Z mayúscula. Y bueno, podemos expresar un número complejo de esta forma. A más B, esto se llama la forma binómica del número complejo, donde la letra A se llama parte real, es decir, el número que está solo se llama parte real, y el número que está con la letra I se llama parte imaginaria. Bien, no es la única manera de representar un número complejo, también tengo esta forma, z igual a a, b. Esta se llama forma de par ordenado. Forma de par ordenado, o también como se lo reconoce acá, forma cartesiana. ¿Por qué cartesiana? Porque bueno, yo de alguna manera puedo representar en un sistema de ejes coordenados cartesiano la letra A y la letra B. Y vamos a ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo z igual a 2 más 3i, si yo lo quiero poner en forma cartesiana, puedo poner como 2,3. Y si yo tengo que dibujarlo esto en un sistema de ejes coordenados, vamos a dibujar el sistema de ejes coordenados, vamos a poner con colorcito celeste, vamos a ver acá, ahí, para diferenciar, y bueno, obviamente tengo que poner dos, acá tenemos la parte imaginaria, y aquí tengo la parte real.
Entonces vamos a marcar 2 en X, 2 en X, y 3 de parte imaginaria, que sería acá 1, 2, 3. Para arriba es positivo, para abajo es negativo, para la izquierda es negativo. Entonces, vamos a marcar que acá tengo los menos imaginarios y aquí tengo los menos reales. Entonces, como dice 2 para la derecha y 3 para arriba, ahí lo marco. Una vez que tengo marcada la coordenada del punto, 2, 3, tengo que trazar un vector para que quede expresado el número complejo. Vamos a marcar con un colorcito verde, va desde ahí hasta ahí. Y ahí obtengo el número complejo que le llamaremos Z. Vamos a marcar con verde acá. Bien. Bueno, entonces ahí tengo dibujado el vector Z, le vamos a llamar Z1. ¿Qué pasa? Acá vamos a poner, si quiero dibujar otro vector, por ejemplo con naranja, vamos a poner el vector Z2 menos 3, menos 3, le podemos poner más menos 4. Entonces, si yo tengo que dibujarlo, es menos 3, menos 4. Entonces marco 3 para la izquierda, de parte real, y menos 4 para abajo, de parte imaginaria. Y trazo el vector, siempre desde el origen del sistema de eje cartesiano hasta acá. Entonces ahí tengo mi vector, mi número complejo Z2. Bien, entonces ahí tengo cómo representar un número complejo en el sistema de ejes coordenados. Bien, vamos a ver acá que tenemos en la unidad. Entonces, número complejo, forma cartesiana. Vamos a ver el tema de igualdad y operaciones con números complejos. Primero vamos a ver operaciones, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos. Entonces vamos a aprender, por ejemplo, vamos a aprender a operar con estos dos complejos que tengo acá. Entonces vamos a poner acá operaciones con números complejos. Bueno, por ejemplo, si me dijeran que haga Z1 más Z2, es decir, la suma, tengo que copiar estos dos números complejos, 2 más 3i, más, vamos a identificarlo con un color diferente, más el Z2 que vale menos 3 menos 4i. Bien, puedo ponerlo entre paréntesis, entonces me queda 2 más 3i, menos 3 menos 4i. Porque afecto con el signo positivo al paréntesis, queda todo igual. Y después junto las partes reales con las partes reales y luego las partes imaginarias con las partes imaginarias. Entonces junto 2 más 3 y luego 3i y menos 4i. Me quedaría entonces 2 menos 3 menos 1 y 3 menos 4 menos 1. Y por supuesto, a este número complejo lo puedo dibujar si es que me lo piden. Entonces ahí tenemos la suma de dos números complejos. ¿Qué pasa si yo tengo la resta Z1 menos Z2? Entonces pongo 2 más 3i menos, y muy importante, tengo que poner paréntesis al segundo porque si no me puedo confundir y solo afectar el primer elemento que tengo del Z2 con el signo menos y en realidad afecta a todo. Entonces tengo 2 más 3i, menos por menos más 3, y menos por menos más 4i. 2 más 3, 5, y 3i más 4i son 7i. Entonces ahí tengo la diferencia de dos números complejos. Vamos a ver la multiplicación de dos números complejos. Z1 por Z2.
Entonces tengo 2 más 3i por el z2 que vale menos 3 menos 4i. Para multiplicar dos números complejos tengo que aplicar la propiedad distributiva. Sería este por este y este por este. Me quedaría 2 por menos 3 es menos 6. Y 2 por menos 4 menos 8i. Luego multiplico el otro término. Este por este y este por este. Me quedaría 3i por menos 3 menos 9i. Y 3i por 4i menos 12i cuadrado. Bien, entonces aquí surge un nuevo concepto que es lo que se llama potencia del número complejo, que es cuando la letra i aparece elevado a un número diferente de 1, o en realidad cualquier número, puede ser positivo o negativo. Entonces acá yo tengo que escribir las potencias de números complejos. Entonces esta reglita que yo le voy a poner acá, la deben poner. Recuerden que yo le dije que, bueno, siempre en matemática o en física se tiene que manejar con una hojita de fórmula donde ustedes ponen todas las propiedades o reglas importantes que van a necesitar tener a mano siempre cuando ustedes desean resolver los ejercicios. Entonces, esto que yo voy a escribir acá tiene que estar en una hoja aparte. I a la 0 es igual a 1. Regla número 2. I a la 1 es igual a I. Regla número 3. I a la 2 es igual a menos 1. Regla número 4. I a la 3 es igual a menos i. Regla número 5. I a la 4 es igual a 1 positivo. Entonces yo con esto puedo simplemente observar que i cuadrado vale menos 1, entonces acá voy a tener que poner un menos 1. Entonces vamos a reemplazar, me queda menos 6, menos 8i, menos 9i, y acá menos 1 por menos 12 me queda más 12. Entonces ahí agrupo las partes reales con las partes reales, y luego las partes imaginarias con las partes imaginarias. Me queda menos 6 más 12 es 6, y menos 9 menos 8 es menos 17i. Y ahí termina este ejercicio. Ahí tenemos la multiplicación de dos números complejos. ¿Qué pasa si ahora me dicen que haga la división? Z1 dividido en Z2. Entonces vamos a escribir los números complejos 2 más 3i dividido en menos 3 menos 4i. Bien, en este tipo de ejercicio, cuando es división de números complejos, se hace una regla que se llama racionalización, porque en realidad se usa más o menos la misma herramienta que se usaba en ejercicios con radicales, especialmente la división de radicales, porque es un problema o un inconveniente que la raíz aparezca en el denominador. Entonces, en esos tipos de ejercicios se multiplicaba y se dividía por el conjugado, que se llamaba el cambiado de signo del denominador. Entonces, acá tengo que hacer algo similar. Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Qué significa cambiar el signo? Cambio signo. Es decir, si aquí tengo menos, voy a poner más y más. Y voy a escribir menos 3, 4i, menos 3, 4i. Bien. Si ustedes observan, en el denominador tengo lo que se llama diferencia de cuadrado, que es un caso de factoreo. Bueno, esto ustedes lo deben recordar del secundario. Si bien es cierto, nosotros lo vamos a ver en los casos de factoreo cuando veamos expresiones algebraicas y polinomios. Entonces acá simplemente tendremos que aceptar lo que yo le voy a poner acá esta información, pero en realidad, en teoría, ustedes deberían manejar esos casos de factoreo porque salen del secundario. Hay algunos temas que tienen que recordarlos del secundario. Como es una diferencia de cuadrado el denominador, se pone 2 paréntesis al cuadrado con menos en el medio. Siempre será así.
Cuando ustedes multipliquen y dividan por el cambio de signo que se llama conjugado. Entonces reemplazamos en cada uno de estos huecos, en los paréntesis, cada uno de los elementos que yo tengo acá. Entonces, si ustedes lo ven con rojo, es porque siempre tendrá que hacer así en este tipo de ejercicio. Bien, entonces me va a quedar abajo, si yo resuelvo, abajo, me va a quedar 9, y acá le doy un cuadrado para el 4, es 16, y un cuadrado para la i es i cuadrado. Le di un cuadrado para acá y para acá. Entonces termino de resolver lo que está en el denominador. Resulta que i cuadrado vale menos 1, por lo que tengo acá. Entonces me queda 9 más 16. Y 9 más 16 es 25. Yo siempre termino de resolver el denominador y después me preocupo por el numerador. Tenemos acá una multiplicación. Ya no puedo hacer lo mismo que hice abajo, porque abajo era una diferencia de cuadrado, porque los dos términos eran exactamente los mismos, nada más que estaban cambiados de signo en el medio. Y así se hace la diferencia de cuadrado. Pero el de arriba no es una diferencia de cuadrado, entonces debo multiplicar con la propiedad distributiva. Me quedaría 2 por menos 3, menos 6. 2 por 4, 8. Y 3i por menos 3, menos 9i. Y 3i por 4i son 12i cuadrado. 3 por 4, 12, i por i cuadrado. Pero recuerden que i cuadrado vale menos 1. Entonces quedaría acá menos 6 más 8i menos 9i. Y esto vale menos 1, entonces me queda menos 12. Y junto menos 6, menos 12, menos 18. Y 8i menos 9i menos una letra i. Escribo acá, menos 18 menos una i. Corto la raíz de fracción y me queda menos 18 sobre 25 menos una i sobre 25. Y ahí termina este ejercicio. Por supuesto, si le dicen que grafiquen, tendrá que dividir, van a obtener el número decimal correspondiente a la parte real y a la parte imaginaria y lo grafican. Por supuesto, siempre cuando ustedes tengan números decimales, lo que deben hacer es graficar de a centímetros en el sistema de ejes cartesianos. Si ustedes tienen números enteros, pueden hacer de a cuadritos en su hoja cuadriculada, o bien si son números pequeños, también pueden hacer de a centímetros. Si le piden que grafiquen a los números complejos. Entonces ahí ya tengo lo que sería la división de números complejos. Bien, y ahora le quiero mostrar, bueno, vamos a ver ahora la potencia del número complejo. ¿Qué pasa cuando yo tengo en un ejercicio, por ejemplo, me dice i a la 400 a la 41, por ejemplo, más 2, así. Yo tengo un número complejo z que dice que es 2 más i a la 41. Entonces, como yo tengo que operar este número complejo con otro, es muy probable, tengo que encontrar a qué simplificar esto que está aquí, la parte imaginaria. Lo que debo hacer es siempre dividir en 4. Que es el extremo, es la cuarta regla que tenemos acá. Tenemos que dividir en lo que tenemos acá. Es importante para cuando yo tenga potencias más grandes que 4. Se divide en 4, entonces sería de 10. 10 por 4, 40, al 41 van 1. Es decir, que acá me quedaría, en vez de quedarme i a la 41, me quedaría i a la 1. Entonces se quedaría 2 más i. ¿Qué pasa si hubiera sido un z igual a menos 3 más 2 i a la 315? Entonces lo que tengo que hacer es tomar las últimas dos cifras, 15, dividirlo en 4, siempre se divide en 4, y me pregunto, ¿qué número por 4 me da más cerca de 15? 3. 3 por 4, 12, al 15 van 3. Porque si yo pongo 4, 4 por 4, 16. Entonces el número complejo me quedará menos 3
más 2 por i elevado a la 3. Y si vamos a nuestro conjunto de reglas que tenemos en nuestro machete, i a la 3 vale menos i. Entonces me quedaría que esto es igual a menos i. Entonces quedaría menos 3 menos 2i. Y por supuesto ahí ya pueden operar con este número complejo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver la parte que dice igualdad de números complejos. Veamos acá, digamos, donde está la unidad, los diferentes temas, ven acá que dice igualdad. Ya hemos visto la suma, resta, producto y cociente. Algunas propiedades, complejos conjugados, también lo vimos. En realidad esto se llama un complejo conjugado porque cambiamos el signo a la parte imaginaria. De todos modos, eso se lo puede indicar acá. Entonces vamos a poner, cuando a mí me pidan el conjugado de un número complejo, de un número complejo, Si yo tengo z igual a más pi, el conjugado lo identificaremos con una z y una rayita arriba y quedará a menos bi. Entonces ahí se puede ver claramente que lo que hace el conjugado a un número complejo es cambiarle el signo a la letra i. Es decir, si yo tengo z1 conjugado, sería 2 más 3i. Si yo tendría un z2 igual a menos 3 más 4i, el z2 conjugado sería menos 3 menos 4i. El conjugado le cambia el signo a la parte imaginaria. Si yo tengo un z3 igual a menos 7, el z3 conjugado seguirá valiendo menos 7. ¿Por qué razón? Porque recuerden, vuelvo a repetir, el conjugado le cambia el signo a la parte imaginaria, no a la parte real. Z3, Z4 conjugado sería un medio de i positivo. ¿Ven? Le cambio el signo a la parte imaginaria, no a la parte real. Entonces ahí está como encontrar el conjugado de un número complejo. Bien, veamos acá, vamos viendo acá lo que tenemos. Entonces ya tenemos conjugados complejos conjugados, mejor dicho, perdón, potencia de la unidad imaginaria y potencia natural de un número complejo, que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Por qué natural? Porque los números son naturales los que tengo aquí. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, digamos, entendido bien, tenemos bien claro, vamos a cortar esto, perdón, edición. Vamos a ver, lo que pegué ahí es un ejercicio de examen. Vamos a ver ese ejercicio de examen. Y bueno, por supuesto, les quiero marcar que tengan mucho cuidado. No se pueden poner a resolver este tipo de ejercicios directamente, simplemente por esto que yo les expliqué. Porque si ustedes intentan hacer eso, van a cometer muchísimos errores de cálculo. Es decir, ustedes deben saber hacer bien todas las operaciones con números complejos y recién, cuando estén bien pícaros, bien rápidos con los cálculos, recién pueden intentar hacer el ejercicio de examen. Lo que voy a hacer yo acá, les voy a poner una práctica adicional. Vamos a poner acá, práctica adicional. A ver. Práctica adicional. Ahí está, práctica adicional.
sé por qué se borra. Bueno, vamos a poner acá. Entonces ponemos práctica adicional. Bien, entonces nosotros tenemos acá. La idea sería que ustedes practiquen varios ejercicios con suma y resta de números complejos para poder trabajar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a poner acá un Z1 igual. Vamos a ver, perdón, vamos a dejar de compartir. Acá. Guardar antes que nada. Bien. Entonces nosotros tenemos acá, si yo tengo, acá yo le voy a poner los números complejos, 2 menos 3i, Z2, 3 más 4i, Z3, menos 1 más 2i, Z4 igual a 3 menos 4i a la 31. Entonces la idea es que ustedes con estos números complejos que tenemos acá, hacer diferentes operaciones. Entonces yo les voy a marcar acá. Entonces, para que trabajen, quiero que hagan acá Z1 más Z2, Z1 menos Z2, Z1 por Z2, Z2 dividido en Z3, Z3 dividido en Z4, Z1 al cuadrado menos Z2 por Z3. O sea, tengo que practicar lo suficiente para no tener inconveniente con este tipo de ejercicios. ¿Ah? Entonces, acá el marco, ¿lo ven? Entonces, por lo menos debo practicar con estos ejercicios para que ustedes después puedan agarrar el ejercicio de examen que tenemos acá, que es bastante complejo, donde se ven todas las operaciones. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Lo que tenemos que hacer previamente es trabajar con esta potencia que dice i a la 125. Entonces, tomo las últimas dos cifras y digo 25 dividido en 4. Sería 6 por 4, 24, el 25 va en 1. Es decir, que i a la 125 es lo mismo que poner i a la 1. Y i a la 1 es i. Entonces reemplazo 2 más i en la z. Y bueno, esto ya me sale i menos, vamos a reemplazar, menos 1 menos i, menos 2 por el valor de z, que vale 2 más i, más 7, todo sobre z al cuadrado, que sería 2 más i al cuadrado, ¿ven? Es un ejercicio combinado donde tengo diferentes operaciones. Entonces vamos haciéndolo más pequeño el ejercicio. Acá menos con menos más, menos por menos más. Acá abajo queda como está. Acá puedo hacer distributiva. 2 por 2 es 4. 2 por i, 2i. Acá en el denominador lo llevo a cálculo auxiliar. Deben recordar que un paréntesis al cuadrado es dos paréntesis iguales multiplicables. Si bien es cierto, si ustedes se acuerdan el cuadrado de un binomio, lo pueden hacer así. Pero si no se acuerdan, escriban dos veces el mismo paréntesis y hagan la propiedad distributiva. 2 por 2, 4, 2 por i, 2i, i por 2, 2i,
y por y cuadrado. Recuerden que y cuadrado vale menos 1. Entonces, junto este con este, 2 más 2, 4, y cuadrado vale menos 1. Entonces, 4 menos 1 es 3, más 4i. Eso es lo que va acá. Acá junto el 2 con el 1 me queda 3, y el i más i serían 2i. Bien, va quedando más resumido. 4 más 7 es 13, más 2i. Todo sobre 3 más 4i. Entonces acá lo que tengo es división de números complejos. Vamos a hacer este 3 más 2i, una división. La reglita dice multiplica y divide por i. En este caso no es necesario multiplicar y dividir por el conjugado, aunque yo lo puedo poner al menos ahí, ¿ven? Si este es más, pongo menos, pero estos dos signos se van a tachar, así que no hay ningún problema, puedo multiplicar y dividir por i. Entonces me quedaría abajo, me quedaría i cuadrado, y acá hago la distributiva. I por 3, 3i. I por 2i, 2i cuadrado. I cuadrado vale menos 1. Entonces me queda menos 2. Y acá también vale menos 1. Recuerda, ¿no? I cuadrado vale menos 1, queda menos 2. Entonces esta expresión va a quedar como menos 3i más 2. Porque lo que hice fue afectar al numerador con el signo del denominador. Entonces me quedaría menos 3i más 2. Y acá tengo de nuevo una división de números complejos. Entonces debo resolverla a esta división. Vamos a cortar esto que tenemos acá. Ahí, no cortar, sino más que nada moverlo un poco más para la izquierda. Ahí, así tenga más espacio. No quiero pasar a otra hoja porque ya está casi listo este ejercicio. Veamos acá. Siempre guardamos porque algunas veces se puede perder la información. Y bueno, vamos a hacer esta división que tenemos acá, 13. Perdón, acá no era 13, ¿no? 7 más 4, 11. Bien, esta división vamos a resolver acá. Tenemos 11. Vamos a separar, acá vamos a hacer más pequeño esto. Este cálculo auxiliar lo vamos a poner más pequeñito. Bueno, de todos modos ya está hecho. Pero para controlar, nunca borren los cálculos auxiliares. Y vamos a copiar esto acá. Y vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Vamos a poner esto aquí. Entonces yo tengo que multiplicar y dividir por el conjugado. Arriba y abajo. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es cambiar el signo. Bien, entonces me va a quedar acá. Vamos a empezar entonces. Era 4i, multiplico y divido por el cambio del signo, que en este caso va a ser con menos. Entonces la reglita dice que tengo que poner abajo 2 paréntesis al cuadrado, con menos en el medio, porque es una diferencia de cuadrado. Vamos a poner este cuadrado acá, que se vea bien. Vamos a reemplazar dentro del paréntesis el 3 y el 4i. Desarrollamos. Acá me quedaría 3 al cuadrado 9. Y acá me queda 16i cuadrado. Un cuadrado para cada elemento. Vamos a seguir del otro lado acá. No quiero pasar a otra hoja porque ya está casi listo este ejercicio. Me queda acá menos por menos más, 9 más 16, 25. Porque i cuadrado vale menos 1. Entonces cuando yo lo multiplico con menos 16, me va a quedar más 16. 9 más 16, 25.
Y abajo hago la propiedad distributiva. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Entonces me quedará 33 menos 44 más 6 es menos 38. Y cuadrado es vale menos 1. Entonces este menos 1 con este menos me va a quedar más. 33 más 8 es 41. Menos 38i. Vuelvo a repetir, es muy importante que ustedes hagan la práctica previa antes de comenzar a resolver un ejercicio de examen. Porque si no van a tener muchos inconvenientes y van a cometer muchos errores de cálculo. Por más que ustedes entiendan cómo les estoy explicando, realicen primero esa práctica antes de ver la resolución de este ejercicio. O sea, ustedes pueden detenerlo, digamos, el video, hasta el punto donde yo comienzo a analizar esto, previamente habiendo resuelto esto que tenemos acá. Bien, entonces ya tenemos que 11 más 2i sobre 3 más 4i, cuando lo desarrollé me quedó 41 sobre 25, menos 38 sobre 25. Entonces ahí voy a apuntar las letras I con las letras I y los números con los números. Vamos a resolver con una calculadora esa operación de fracciones. Tenemos una suma de fracciones. Vamos a ver cuánto nos sale. Tenemos, por ejemplo, menos 3 menos 38, 25. Me sale un número grande. Menos 113 sobre 25. Y después tengo 2 menos 41, 25. 9, 25. Esto va con la letra I y acá queda la parte real. Entonces ahí quedaría el resultado de este ejercicio. Por supuesto, es muy importante que ustedes controlen si no se cometió algún error de cálculo, porque es natural cometer errores de cálculo, especialmente en este tipo de ejercicios. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en el momento, no estoy haciendo nada especial, entonces me puedo haber cometido algún error, pero dentro de todo parece ser que todo está bien si hacemos un pequeño control para ver si hicimos bien la distributiva, las operaciones. Parece que está bien. A ver acá, bien. Porque empezamos aquí. Y después tengo esto, que está resuelto acá. Bien. Bueno. Parece que no hay un error de cálculo. Esto yo no lo, recién me puse a resolverlo, no lo tengo resuelto. Directamente hice la clase, así que, bueno, cualquier error que haya cometido me lo comentan en los comentarios que tenemos ahí en el canal y lo podemos corregir, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Yo suelo cometer errores también en los cálculos, especialmente en este tipo de ejercicios, ¿no? No está mal cometer errores porque, bueno, somos seres humanos y es muy fácil cometer errores en regla de los signos, en alguna operación que hayamos hecho acá, una operación aritmética. Bueno, por supuesto, le vuelvo a repetir, antes de hacer el ejercicio del examen, hagan esta práctica adicional para no tener inconvenientes y no cometer errores en este ejercicio que ya es de examen. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Les ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal de ISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.